La verdad que lo de llamarle conferencia a lo que yo voy a hacer hoy es un poco pretencioso. De hecho, creo que lo más útil a esta hora y en un ambiente casi familiar, porque yo creo que todos nos conocemos e incluso más o menos sabemos lo que pensamos, casi todos los que estamos aquí, y yo creo que también vosotros tenéis bastante claridad sobre lo que yo puedo pensar en relación con lo que se me ha propuesto que aborde, que es la organización territorial de España, el problema de las autonomías. Así que yo, si os parece, compartiré unas reflexiones con vosotros para luego entrar en un debate que entiendo que puede ser mucho más enriquecedor que yo pueda estar aquí hablando durante media hora o una hora. Yo creo que cuando la Fundación de Naes se fundó hace ya 10 años en el Hotel Landa de Burgos, ¿verdad, Gustavo?, era absolutamente necesaria. Faltaba una respuesta patriótica en la sociedad civil española. Había algunas respuestas en materia de derechos humanos asociadas a las víctimas, en materia de derechos civiles e incluso en lo que tenía que ver con la defensa del ordenamiento constitucional a través de una serie de organizaciones como el Foro de Hermo, Basta Ya, pero faltaba una respuesta patriótica. Y si la Fundación de Naes era necesaria hace 10 años, yo creo que hoy es más necesaria que nunca, e incluso para invocar la justicia, porque yo estoy convencido de que todos, cuando os habéis dirigido hasta aquí, lo habéis hecho respetando las normas que nos permiten vivir en sociedad. Si habéis venido en coche, habréis procurado hacer los altos, los stop que ponemos en inglés en las carreteras, habréis procurado respetar los semáforos, porque si no el Estado es implacable. Y con razón. Yo creo que el Estado tiene que hacer que las leyes se cumplan. El problema es que no se cumplen para todos, ¿no? Y esta portada de hoy, de La Razón, pues a mí me parece que es muy desalentadora para toda la buena gente que en España está respetando las leyes, que se está comportando decentemente para tratar de vivir en sociedad. Claro, que el periódico que lee en España, entre comillas, la derecha, nos diga: el rey frena a más, la unidad de España es indiscutible. Y nos dice: Felipe VI recibe con gesto serio al presidente catalán, que aseguró que iba a la zarzuela en son de paz. Esto es todo, yo creo que un insulto a la inteligencia de los españoles. Así que alguien que debería ser castigado, como cualquier ciudadano cuando incumple las leyes, sea premiado con una recepción en el Palacio de la Zarzuela, en donde no ha sido frenado, ni muchísimo menos, y en donde, si lo más grave que se le ofrece es un semblante algo serio, después de aquella vuelta en coche visitando una planta de producción de vehículos en Cataluña, pues yo creo que tenemos que estar bastante preocupados los españoles. Me da igual este encuentro entre el jefe del Estado y el representante ordinario del Estado en Cataluña que el encuentro que se produjo ayer entre el próximo presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con Íñigo Urkullu, en donde se comprometía, yo creo que era en una recepción en la sede del Gobierno vasco, a profundizar en el autogobierno del País Vasco. Es decir, esto ya es el no va más, es el sumum. No sabemos a dónde nos quieren llegar, qué más vamos a darles. Estos dos encuentros que se acaban de producir en el día de ayer, a mí me parecen verdaderamente preocupantes. Otra noticia que es de ayer precisamente decía: un grupo afín al Estado Islámico amenaza con conquistar Al-Ándalus desde Argelia. La noticia es de ayer. Bueno, que no se preocupen porque, como podemos ver con estas otras dos portadas, las taifas están bien preparadas y España llena de condes Don Julián por todas partes para abrirles las puertas a la mínima de cambio. ¿Por qué está pasando todo esto? Pues porque el odio a España ha triunfado. Ha triunfado de una manera muy clara y lo podemos ver incluso en las personas más bien intencionadas. Incluso en la mayor parte de los partidos políticos, de los discursos públicos que hay, de los comunicadores, percibimos claramente que las palabras regionalismo o europeísmo son palabras asociadas a algo positivo y todos se las disputan para ellos. La palabra españolismo es una palabra que tiene un componente negativo. Yo a los
uno de los más insospechados que les he visto utilizar la palabra españolista en sentido peyorativo, pues ha sido al presidente de la actual Junta de Galicia y al expresidente del Partido Popular de Cataluña, Josep Piqué, utilizando la palabra españolista para denigrar un proyecto de estatuto. El problema es muy serio. Cuando, de una manera normal, uno puede invocar el vasquismo, el catalanismo, el galleguismo o el europeísmo, que son los mantras de la actualidad, es imposible hacer una referencia positiva hacia el españolismo. Me acuerdo que, no sé si esto lo he contado alguna vez, me cambié de casa hace unos años en Álava, fuera de la ciudad. Me fui a vivir a un pequeño adosado y el vecino estaba segando el jardín y me dice, de verja a verja, bueno, yo lo pienso exactamente como tú. Dice, es que yo, era profesor de Icastola, yo es que soy vascófilo. Y yo le digo, yo no, yo soy vasco. El tío se queda perplejo, digo, este tío vasco, me dice que es vascófilo. ¿Hasta qué punto llega la enfermedad? Un tío que es vasco me dice, soy vascófilo, es como si diga que soy hispanófilo, yo soy español, ¿no? En fin, las cosas están muy mal. Es decir, hay una parte de la sociedad que incluso está envenenada siendo bien intencionada. ¿Cuál es el origen de todo esto? Pues yo creo que hunde sus raíces en nuestra historia más lejana, en el hecho de que España haya sido una potencia importantísima en el mundo. Eso ha hecho que también tengamos grandísimos enemigos y que la pérfida Albión y otras potencias propagasen en su momento la leyenda negra contra España, que muchos españoles han comprado hasta nuestros días. O sea, los hechos constitutivos de nuestra historia, de nuestra identidad, con todos los matices que se quieran, que yo no los voy a poner ahora porque algunos ya se encargan de propagar una leyenda negra, o sea que casi al abordarlo yo prefiero plantear la leyenda rosa. Pero todo aquello que nos hace españoles, que tiene que ver con un proceso de reconquista de 7 siglos, que hoy es visto no ya con distancia y lejanía, sino con desdén e incluso con rechazo por gentes como este del Club Bilderberg, Cebrián, que habla de la insidiosa reconquista, como ese al que acabamos de premiar con el Cervantes, Goytisolo. Aquello que nos ha hecho españoles es rechazado por una parte importantísima, y aquí abro comillas, de la intelectualidad española. Pero no solo eso, toda la obra de descubrimiento, evangelización y mestizaje en América, en comparación con lo que hicieron los anglosajones, es también impugnada como un intento, incluso una acción de exterminio de los indios. O podemos ver también a muchos españoles impugnando incluso la guerra de la independencia contra los franceses. Pérez Reverte, por ejemplo, prácticamente desde una posición afrancesada decía, lo mejor que nos podía haber pasado era que llegaran los franceses y que nos civilizaran, porque nosotros éramos unos bárbaros. Es decir, la asunción de que los españoles en cualquiera de esos 3 hitos históricos lo hemos hecho mal, siempre nos hemos equivocado. Todo es negro legendario en relación con nuestra historia, y es muy difícil tener afecto hacia tu propia patria si rechazas, y además sin matices muchas veces, todo lo que la ha hecho grande y todo lo que la ha constituido en definitiva. Esto se acrecienta con el 98, con la sensación de pérdida, y en ese momento pues son unos cuantos los que en tu tierra, bueno, tu tierra no se llama tierra, en Cataluña, quería decir, y en la mía, pues se abonan a bajarse del barco en el momento que parece que las cosas van mal. Llega la República con el internacionalismo de las izquierdas, 40 años de dictadura con una patrimonialización de lo patriótico por la derecha, y claro, la democracia pues no se podía encarar de una manera muy adecuada, porque había un rechazo de la izquierda a la idea nacional y una identificación con las posiciones de la derecha. Todo eso está detrás de la configuración del modelo territorial de España, de las autonomías. Es difícil decir cuáles de estas razones han tenido más peso, si la leyenda negra, si el franquismo, si el internacionalismo de las posiciones marxistas en la izquierda. Es difícil
encontrar las razones, pero el hecho es que ha habido muchos factores determinantes para que España sea como es en la actualidad. También la existencia del terrorismo ha determinado la faz territorial de España, la faz competencial. No estaríamos como estamos sin la existencia de ETA. Ya sé que otros en otro lado dicen lo contrario, dicen no, las presiones del ejército fueron las que impidieron avanzar más en una constitución más democrática. Pues yo creo que no, yo creo que realmente ETA fue el gendarme que hizo que algunos tuvieran más competencias, que se llegara a un acuerdo constitucional como el que se llegó, que además fue rechazado por los grupos nacionalistas. Y así hasta nuestros días. Algunos nos querrán decir que esto ha servido para integrar a los nacionalistas en la gobernabilidad de España, que ha servido para ganar 30 años. Yo no puedo estar más lejano de esa posición. No hay más que ver en qué actitud están en estos momentos y qué es lo que están planteándonos. Yo creo que si Rajoy fuera presidente del gobierno de España y no el administrador concursal de España acomplejado ante los acreedores, que encima son los separatistas y las autonomías, pues yo creo que Artur Mas estaría en la cárcel. Y que sería lo normal en un país democrático, en un país en el que la democracia fuera militante. En España la democracia no es militante, no se defiende el demos, no se defiende la unidad y se permite su puesta en cuestión. El imperio de la ley ha dejado de existir, fundamentalmente para los políticos y sobre todo si son políticos separatistas. Todavía cuando hay un político corrupto del PP o del PSOE, mal que bien, tarde o temprano, parece que pues, la justicia termina por actuar. Ahora bien, si el político es separatista, aquí no pasa nada. Y hay quienes dicen, es que sería peor, es que abonaríamos el conflicto, es que fijaos cuál podría ser la respuesta. Pues yo creo que es mejor que nos pongamos una vez rojos que 100 amarillos y que se cumplan las leyes en España. Me parece que Rajoy debería haber recuperado la penalización en el Código Penal de la convocatoria de referendos ilegales. No era la única herramienta que teníamos, pero era una herramienta más. Teníamos también, y tenemos, la herramienta del artículo 155 de la Constitución. Cuando uno lo lee es muy claro. Si una comunidad autónoma atentare contra el interés general y sigue contra el interés general, o sea, ya no puede haber ninguna duda de que se ha atentado desde el gobierno de Cataluña y desde otros, pero ninguna duda, pero además de una manera flagrante en el ámbito internacional. Hace poco, en rueda de prensa, Artur Mas dijo, tengo la declaración de independencia guardada en el cajón de mi despacho. Lo dijo en una rueda de prensa en el extranjero. No sé qué harían en otro país. Vamos, Sabino Arana acabó en prisión por un telegrama a Roosevelt, ¿no? Fue así, ¿no? Y aquí, sin embargo, pues no pasa nada. Es más, ese día me acuerdo que algunos pedimos al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el marco de una querella por sedición contra Artur Mas, que se registrase su despacho, bueno, que aportara la prueba de la declaración de independencia que guardaba en el cajón y que, en caso de no hacerlo, que se registrase su despacho. Y el portavoz del Gobierno de Cataluña salió a decir, no, que era una metáfora. O sea, que van de broma. O sea, que esto es... que no se lo toman en serio, que esto es un tira y afloja para negociar. Pues en cualquier caso es gravísimo. O sea, el daño al interés general se ha producido y hemos entrado en la previsión del cumplimiento del artículo 155 de la Constitución. Y lo único que pueden decir los que no lo cumplen es que no está desarrollado a través de una ley. Bueno, pues que se desarrolle. Si eso se hace en un momento cuando hay voluntad política. Y además no creo que sea absolutamente necesario desarrollar a través de una ley orgánica un artículo de la Constitución cuando el artículo es tan nítido y habla incluso de las mayorías necesarias para que el Gobierno empiece a dar instrucciones previa aprobación del Senado a las autoridades de las comunidades autónomas en caso de ese daño al interés general. Es decir, hay mecanismos y están también los mecanismos del Código Penal. Hay una serie de delitos en los que ha actuado muy tarde la Fiscalía, muy tarde, los de malversación de caudales públicos. A mí me da igual por lo que se ha condenado a Artur Mas, la verdad, pero no me gustaría que fuera como Al Capone, que al final le condenan por la parte pequeña, porque malversar los caudales públicos está muy mal, es un acto de corrupción, pero querer destruir la convivencia nacional y la continuidad histórica de España,
que es la base de nuestra Constitución, que es anterior, superior a nuestra propia Constitución, pues me parece que tiene una gravedad mucho mayor. Por lo tanto, me gustaría que cuando este señor sea condenado, si en España hay imperio de la ley, pues lo sea por todos los delitos, el de sedición, el de rebelión, pero da la sensación de que tiene que producirse. Es decir, aquí la incitación, la conspiración para que se produzcan estos delitos parece que no tiene importancia. Parece que estamos esperando a tener la declaración de independencia, a que el problema se haga mucho más grande, que sea mucho más difícil de detener. Pero yo lo que quería trasladar es que, pudiendo haber más herramientas de respuesta, como la penalización de las convocatorias de referéndum que puso Aznar, eliminó Zapatero y no trajo Rajoy, a pesar de eso hay todavía herramientas de defensa que se podrían utilizar si existiera voluntad política. Quería hablar de algunos problemas asociados a las autonomías, pero bueno, ante todos vosotros ponerme ahora a hablar de cómo dañan la libertad, de cómo dañan la igualdad de los españoles en todo el territorio nacional y de cómo dañan la soberanía, pues me parece que es un esfuerzo que no tiene sentido, porque de eso estáis, yo creo que todos, bastante convencidos. De lo anterior que he dicho, estoy seguro que no todos pensamos exactamente lo mismo. Pero ¿cuál es la respuesta y la posición de los partidos políticos en estos momentos? Bueno, a mí me parece preocupante, porque hoy todos los partidos políticos españoles se mueven desde el autonomismo hasta el separatismo. Es verdad que UPyD estaba en una posición parcialmente recentralizadora, aunque con la torpeza esta federalista, pero UPyD es un partido que va camino de la desaparición. Con lo cual, ahora mismo todos los partidos políticos existentes, el Partido Popular y Ciudadanos, son partidos que defienden el orden constitucional y que defienden el Estado autonómico tal y como lo conocemos. El Partido Socialista es un partido, acaba de ir a ver a Íñigo Urkullu y le ha dicho que lo que quieran. Hablan del federalismo y lo invocan permanentemente. Y luego están los partidos separatistas. Esto nos coloca en una situación, en caso de renegociación de la estructura territorial de España, que es muy grave. Porque si la posición con representación institucional más sólida de defensa de la unidad nacional es la de los que defienden el actual modelo territorial tan descentralizado, y luego están los separatistas, el punto de encuentro ya sabemos cuál va a ser. Y va a estar alejado del autonomismo. Va a ser un punto de encuentro como mínimo federal o confederal. A mí me preocupa mucho ver estos encuentros del rey con Artur Mas. Yo creo que la monarquía ha cumplido una función importantísima en España y la sigue cumpliendo. Y yo la defiendo, pero antes defendería una república unitaria que una monarquía confederal que ponga en cuestión la soberanía nacional de España. ¿Y por qué os planteaba esto? ¿Cuál es la posición de los partidos? Porque creo que eso es lo que de cara al futuro nos tiene que preocupar más. Hay muchos españoles que creen que hay que afrontar el problema de las autonomías o terminando con ellas o limitándolas, y hoy no tienen representación política. Algunos lo intentamos con poco éxito, como está visto, pero hoy no tienen representación política. Y en caso de que en España se abra, como se dice ahora, el melón de la reforma constitucional, pues las cosas necesariamente van a ir a peor. Yo creo que España podría funcionar mejor con un Estado unitario, con un único Parlamento, un único Gobierno, un único Tribunal Supremo. Creo que la libertad sería garantizada para todos los ciudadanos, que seríamos iguales en todo el territorio nacional, que la soberanía no estaría en riesgo. Es decir, creo que sería mejor, pero es que incluso por razones de negociación, de estrategia de negociación, de que exista un contrapeso, es absolutamente necesario que en estos momentos en la sociedad española o en los partidos políticos españoles se ponga pie en pared y a los nacionalistas se les diga, y a los nacionalistas y a los socialistas, ojo, que como se abra el proceso de reforma constitucional nos vamos a poner en una posición contraria a la que estáis pretendiendo. Exactamente la contraria. Si no, yo creo que estamos perdidos. Entonces, yo creo que el ejemplo de la escalera, no sé si alguna vez lo hemos usado aquí, vale. Cuando en el año 78 se llega al acuerdo, pues la derecha tiene, supongo, una vocación más centralista,
el Partido Socialista, esa vocación más federalista, y luego estaban los separatistas, unos en el rellano de la escalera, otros en el primero y otros en el segundo. Bueno, pues el punto de encuentro fue el primero, pero es que a día de hoy está todo el mundo en el primero y otros han vuelto a subir al segundo, con lo cual el punto de encuentro va a estar a caballo entre el separatismo y el autonomismo, y eso yo creo que tenemos que saberlo. O sea, pensar lo contrario es completamente ilusorio. Creo que merece también la pena pensar algo que sin ninguna duda es muy polémico y que una democracia militante debe pensar, que es la legalidad de los partidos nacionalistas. La legalidad de los partidos nacionalistas es histórica en España, tiene que ver con nosotros, casi con nuestra identidad, desde hace más de un siglo. Pero es que en nuestro entorno se pone en cuestión la legalidad de los partidos que atacan la propia democracia. Viene en Francia, en Alemania, en Portugal. En Alemania la referencia constitucional es muy expresa a los partidos que ponen en cuestión la existencia de la República Federal. Con esas mismas normas no cabría la posibilidad de un partido separatista. En España, sin embargo, hemos tolerado que los partidos que ponen en cuestión la nación y la democracia, en el sentido de la indivisibilidad del demos, son absolutamente legales. Les hemos permitido todo. Incluso les hemos permitido llegar a las puertas de la secesión convocando un referéndum. Y yo creo que sería bueno que los españoles abriéramos este debate. ¿Cuál es hoy nuestra defensa? Pues nos lo ha dicho Rajoy ayer. Cataluña no saldrá de Europa. ¿Qué es lo que pretenden? No quieren que salga de Europa los separatistas. Quieren que salga de España. O sea, si Rajoy, para cautivar a nuestros compatriotas catalanes, lo único que les puede ofrecer es Europa, es que ni él mismo tiene fe en la capacidad de España para, a través de un proyecto de vida común, convencer a nuestros compatriotas catalanes que hoy se sienten alejados de nosotros después de décadas de propaganda y de educación. Y además nos está diciendo a todos los demás que es Europa la que nos va a salvar. Pues bueno, yo estoy con Gustavo. Aquí, como nos encontremos con la secesión, al día siguiente reconocida por Europa, al día siguiente están en Europa, y España no vetará la entrada de Cataluña en Europa y querrá relaciones de buena vecindad. Con lo cual, este es un gran engaño. Europa no va a defender a los españoles en lo que los españoles no seamos capaces de defender. Y lo que está en juego no es solo la democracia, es nuestro patrimonio. Porque se tiende públicamente a abordar esta cuestión en términos democráticos, de mayorías, de integración del pueblo catalán en el pueblo español, del encaje de Cataluña y de España. Esto es mucho más sencillo. Yo además lo he oído mucha gente, pero hace poco se lo oí a un socialista en televisión que me sorprendió, y bueno, no tiene un cargo público, lógicamente, porque si no se atrevería ni a decir esto. Pero le decía a un separatista en un debate, no. Aquí lo que estáis planteando es un robo y un latrocinio de algo que también me pertenece a mí. Y si tú me quieres robar, vas a tener que hacerlo por la violencia, porque yo no me voy a dejar robar. Y en ese término tenemos que plantear el debate. No podemos plantearlo en términos democráticos, sino en términos de robo, de expolio, de un patrimonio que no se puede dividir y que nos corresponde a todos sin distinción. Vivamos en Cataluña, vivamos en el País Vasco, vivamos en Madrid, vivamos en Andalucía. Hasta que no planteemos el debate de las ideas de esa manera, pues yo creo que seguiremos absolutamente desarbolados para defender la unidad nacional, que es mucho más fácil que la defienda una pareja de la Guardia Civil haciendo cumplir la ley que la defienda la Unión Europea. Así que, lanzadas estas ideas, yo me pongo a vuestra disposición para discutir y para lo que os parezca oportuno. Muchas gracias. Qué poco integrados estáis. Santiago, ¿de qué sirve
rectificar en el sentido de un mayor integralismo. El Estado de las autonomías, si el Estado, es decir, la encarnación material de la comunidad política, no es capaz de desarrollar un discurso de integración nacional que quepa extender a la educación, a los medios de comunicación, a la cultura pública, etcétera. Es decir, si no hay proyecto. No es una cuestión solo de proyecto. Es más, si el objetivo fundamental de la educación nacional es que los niños aprendan inglés y sepan manejar ordenadores para el día de mañana repartir pizzas en un inglés como oxoniano, si los recursos fundamentales de la industria cultural están puestos en manos de estructuras, no digo extranjeras, simplemente nacionales, si desde el poder público no hay una preocupación pedagógica por hacer sobrevivir lo que es su obligación, que es la identidad histórica, la tradición histórica, la tradición cultural que da sustancia a esa comunidad, eliminar el Estado de las autonomías para sustituirlo por otro tipo de figura sería perfectamente irrelevante. Y al revés, sería perfectamente viable un Estado de las autonomías que no estuviera contaminado por el vicio de origen, que es la renuncia de quien debe mantener el todo unido a hacerlo. Pues evidentemente no serviría de nada terminar con el Estado de las autonomías para disolvernos en Europa o en el mundo y que desaparezca nuestra identidad nacional, pues evidentemente no serviría de nada. Estoy plenamente de acuerdo contigo, excepto en lo de, al revés, un Estado de las autonomías que no tuviera el vicio. Bueno, eso ya se ha demostrado que no puede existir, porque no hay lealtad, pero estoy completamente de acuerdo con tu pregunta. Si no hay nada que ofrecer, y en estos momentos puede haber esa sensación, pues no tiene mucho sentido acabar con el Estado de las autonomías, claro. Tengo la garganta mal, pero según voy hablando, es igual, estamos de cerca y o sea que no hay mucho problema. Yo lo que creo es que teníamos que hacer un esfuerzo de mostrar más hacia la gente los vínculos que tenga Rajoy, por ejemplo, con entes internacionales, ¿no? Porque el actuar de él y de Margallo, ya mencioné ayer algo, es muy extraño. Lo que va pasando es, ¿no? En su día, pues, la charla que dio él, lo que pasa con Margallo, en su día te sale con unas declaraciones cuando lo de la cadena independentista, que había sido un éxito democrático, que tal. Y mismo el actuar de Rajoy siempre va siendo raro, dice cosas, pero les acaba... Es igual, mira. Es que está grabando. Pero se oye perfectamente. Venga, a ver ahora. Con lo que estábamos. Hay que mostrar más los vínculos de estas personas con todo el proceso que está pasando. Rajoy dice cosas, llega el momento de la verdad y permite lo del referéndum en Cataluña. Pueden evitar de sobra, pueden hacer que se retiren las urnas, por la noche no se retiran, les deja usar el censo y seguimos igual. Sigue diciendo cosas, pero la cosa sigue adelante. Entonces yo creo que quizá un esfuerzo de documentación, de rastrear por ahí y sobre todo hacerle ver a la gente que el que espere un poco que la Unión Europea defienda la unidad no sabe lo que dice, porque ya lo expliqué, o sea, siempre que un ente coge fuerza, que haces un ente central, tiende a debilitar a los otros, ¿no? Puse el ejemplo de las monarquías absolutas que se cargan el feudalismo, o sea, es decir, más competencia le des a Bruselas y tal, más tenderá a fraccionar a los estados nacionales. En el caso de España se les ha puesto muy fácil, entonces hay que hacer un esfuerzo en ese sentido, de hacer ver a la gente la conexión en que hay entre el proceso de más competencias a la Unión Europea y el separatismo. Y luego, desde luego, sí, lo que estoy muy de acuerdo es con lo que has dicho. O sea, lo que hay que ir de una manera clara y sin miedo a que hay instrumentos legales para ilegalizar a los partidos separatistas.
Yo creo que es esa la Bueno, cuestión. yo no sé si hay instrumentos legales realmente para eso. Bueno, Hay instrumentos legales para impedir sus pretensiones. Para legalizarles creo que no, haría falta cambiar las leyes españolas. Pero en todo caso, en relación con lo de rastrear los vínculos con organizaciones internacionales, los intereses, pues si los hubiera, y si se pueden rastrear, yo sería el primero en decirlos, en denunciarlos, pero a veces no tenemos que buscar explicaciones tan complicadas. Y a veces las actuaciones de un líder político no responden a obediencias a terceros, organizaciones internacionales u organizaciones secretas, como dice a veces la gente. A veces responde a su propia manera de ser y de estar en el mundo, su propia constitución psicológica. Y yo creo que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, es un fatalista, al que los españoles le damos una pereza extraordinaria, al que las cosas que emocionan a los españoles le parecen literalmente un coñazo, y yo creo que eso está detrás de su modo de estar en el mundo. Tiene que ver con su modo de actuar en política. No digo que no responda a otras cosas, pero no me atrevo a lanzar una acusación sin tener ninguna prueba. Pero a veces las cosas son más sencillas de lo que parecen. Buenos días, Santiago. Buenos días. A raíz de lo que comentamos ayer y explicamos Gloria y yo sobre la problemática lingüística en las comunidades autónomas bilingües, lo que yo quisiera saber es, a partir de que ahora tú seas diputado en el Congreso, en las próximas elecciones, ¿qué soluciones plantearás a la problemática lingüística para garantizar la enseñanza del español en toda España y en estas comunidades bilingües? ¿A través de qué sistema? ¿A través de un sistema de libre elección de lengua o a través de un sistema de trilingüismo? Gracias. No, a través de un sistema de libre elección de lengua. Yo creo que el trilingüismo es una trampa y que a veces detrás de ello hay una especie de complejo frente al intento de promocionar. Muy buenas, Amanda. Un intento de un miedo a confrontar la lengua común, la lengua oficial del Estado, con la lengua regional. Es decir, como si no se quisiera enfrentar la una a la otra y entonces propongamos un sistema trilingüe. Yo no soy pedagogo, pero me parece que sería bueno saber si ese es el mejor método de aprendizaje. A mí, en principio, y como padre, que creo que soy el que tiene el derecho a elegir cuál es la educación de mis hijos, tanto desde el punto de vista de la educación religiosa que quiera que reciban, como si quiero que vayan a un colegio de educación diferenciada, como si quiero que estudien una lengua determinada. Yo lo que elegiría es su escolarización en su lengua materna, que además en mi caso es la lengua común y es la lengua oficial del Estado. Yo creo que hay que garantizar ese derecho de esa forma, no esconderse detrás de una propuesta de trilingüismo o no esconderse detrás del inglés como se ha hecho en la Comunidad de Madrid. Me parece que hay que dar a los padres la posibilidad de escolarizar en la lengua materna, sin matices.
Bueno, yo creo que has planteado una cosa muy importante. Hoy los nacionalistas nos ofrecen en una mano el conflicto civil y en la otra mano el fin del imperio de la ley. Ya no el fin de valores morales o patrióticos, que también nos dicen, no, queremos que permanezca el fin del imperio de la ley, que vuestras leyes no se cumplan, no se apliquen, o tenéis el conflicto civil. Y yo no tengo ninguna duda de que tenemos que elegir el conflicto civil. Y cuando digo conflicto civil, digo, bueno, pues que salgan a la calle, que protesten, que hagan lo que tengan que hacer, A veces un gobernante tiene que tomar decisiones muy difíciles. Al presidente Aznar le hicieron algo parecido. O tienes la muerte de este chico o sueltas a los presos. Y dijo, tengo la muerte de este chico porque el Estado no puede ceder. Pues en este caso es lo mismo. El Estado no puede ceder de ninguna manera. Y no puede ceder en la aplicación de la ley. Hoy, por no suspender la autonomía de Cataluña, aplicando el artículo 155 de la Constitución, hemos dejado en suspenso el imperio de la ley y el Estado de Derecho en España. Yo creo que es perfectamente factible el procesamiento de Artur Mas y además desconozco si el Parlamento de Cataluña podría poner algún impedimento, pero da igual, yo parto de la base de que en estas circunstancias excepcionales tendría que aplicarse el artículo 155 y por lo tanto da igual lo que diga el Parlamento de Cataluña sobre la concesión de un suplicatorio en su caso, que no sé exactamente qué es lo que dice el estatuto en estas circunstancias, pero me parece que no es lo más importante. Que habría algún tipo de conflicto civil derivado de la aplicación, cuando digo conflicto civil, me refiero a movilizaciones, quema de contenedores, ataques a sucursales bancarias, a entidades, a instituciones del Estado. Sí, pues sin ninguna duda que existiría eso en caso de que se aplique la ley. Y todo eso habría de asumirse, y habría de combatirse, y habría de perseguirse. Pero es que además estoy convencido de que no sería para tanto. Algo parecido nos decían cuando en el año 2003 se aprobó la ley de partidos y se impulsó el proceso de ilegalización de las marcas políticas de ETA. Y no teníamos enfrente a Artur Mas, que estoy seguro que a la primera de cambio se asusta personalmente. No teníamos enfrente a unos terroristas que habían ya causado muchísimo daño y que habían demostrado de lo que eran capaces. ¿Y qué pasó? Nada. No pasó nada. Hubo algún asesinato más, muchos menos de los que venían cometiendo. Desapareció toda la cartelería en favor de ETA porque no tenían ya los instrumentos financieros una vez que fueron ilegalizados. Yo recuerdo cómo esa cartelería semanal que aparecía en todas las calles del País Vasco, de imprenta con diseño, pasaron a la cartelería manual con las cartulinas de los hijos de los colegios y con los rotuladores que les cogían a los niños de los estuches. Pasaron a eso. Y no hubo un conflicto civil mayor, al contrario, hubo un tiempo de cierta calma, de cierta paz, hasta que llegó Zapatero, con Carlos Rovira, Perpiñán y todo lo que conocemos. ¿Qué quiero decir con esto? Esa hipotética respuesta de conflicto civil que esperamos no sería tan grande como a veces imaginamos. Sí, igual el primer día saldrían a la calle 1 millón de personas, y el segundo día 800.000, y al siguiente 500.000, y en unas semanas menos. Y al final muchos de los que salían se iban a girar, iban a mirar a los dirigentes nacionalistas y iban a decir, ¿en qué lío nos habéis metido? Yo creo que la aplicación de la ley, además de que es necesaria y es inexcusable, ineludible, es siempre educativa. Y no hay otra, es que además no hay otra opción. La peor opción es no aplicar la ley, hay que aplicarla pase lo que pase. Sí. No sé si he respondido, ¿no? Sí, has respondido. Por eso, ya la luz de las respuestas, si me permites, te hago una pregunta. Sí, yo también ese ejemplo de la ilegalización de Ribatasuna en su día, a veces se usa como argumento, pero yo creo que en este caso es un poco diferente. Primero, han transcurrido ciertos años y han pasado cosas, es decir, y el adoctrinamiento nacionalista en las escuelas ha sido lo suficientemente intenso para que más gente... Es que es una desgracia, porque hay gente que si no se sentiría frustrada, la han metido en un callejón sin salida, la gente que en principio es gente normal, es decir, no nacen así. Y es que yo veo una diferencia. Cuando se ilegalizó de Ribatasuna, realmente no se ponía en cuestión lo que representa el sistema autonómico como sistema de, digamos, clientelar. Es decir, en realidad, al PNV, o a Convergencia y Unión, no
no se le ponía en riesgo de quitarles, digamos, todo ese manejo del presupuesto que ahora tienen y que hace que cientos de miles de personas vivan directamente y en algunos impuestos que realmente no representan ningún bienestar para la sociedad. Es decir, si aquí estamos, yo creo que tengo claro que hay muchos puestos sostenidos con fondos públicos que en realidad, que en el mejor de los casos son inútiles, en el peor significan una restricción de la libertad de los ciudadanos. Por eso te decía que yo creo que en este caso el argumento de la libertad de la persona creo que no es válido en el sentido, yo creo que la respuesta sería mucho más dura porque se ponen en juego el modo de vida de mucha gente y que además, mucha gente que además perdería todo su poder y pasarían a ser ya no cabeza de ratón, es que pasarían a la estricta irrelevancia. Y por eso simplemente esta pregunta es, realmente yo creo que el conflicto sería más duro, pero estoy de acuerdo contigo en el final, es decir, es que al final la ley hay que aplicarla de forma ponderada y de forma, no hay que utilizar la ley de forma desaforada y hay que utilizarla de forma proporcional, incluso la violencia legítima del Estado. Pero otra cosa es que si los nacionalistas percibiesen que no se llegaría, que el gobierno nacional pudiese llegar a aplicarla legalmente, es decir, yo no estoy hablando de utilizar una violencia cometiendo crímenes como la yugoslava antigua, no. Si pasa en muchos países, es decir, cuando se intenta subvertir el orden constitucional, a veces hay que utilizar un cierto grado de violencia, siempre por orden y por supuesto respetando los derechos humanos. Por eso yo creo que la comparación con la legalidad de Batasuna, creo que en este caso no es válida, porque creo que el nivel de conflicto sería mayor y eso es lo que yo tengo miedo, entre comillas, a que la sociedad española, incluso en su conjunto, no esté dispuesto a afrontar. Simplemente será mi reflexión y si quieres responder un poco. Pues yo creo que tienes gran parte de razón en las matizaciones. La sociedad española en estos momentos es evidente, no está dispuesta a afrontar eso. Necesita un liderazgo. Y yo creo que cuando las sociedades ven liderazgo en sus gobernantes, están a veces dispuestas en muy poco tiempo a asumir cosas que antes no imaginaban que pudieran asumir. Pero no hace falta ser antiautonomista para aplicar la ley. Quiero decir, la aplicación de la ley en estos momentos no implicaría ni siquiera una reversión del modelo autonómico. No hace falta que lo haga un antiautonomista como yo, lo puede hacer un autonomista como Rajoy. Es decir, no se pondría necesariamente en juego ese modelo. No. Es decir, que hay que separar las dos cosas. El modelo territorial del Estado, en el que cada uno tenemos nuestra posición, y la aplicación de la ley, en la que no es lícito que haya diferentes posiciones. Yo creo que la ley hay que aplicarla siempre y en todo caso. Podemos tener alguna discrepancia sobre el modo de interpretar la aplicación de la ley, pero creo que no podemos discrepar en que la ley hay que aplicarla. Pero me parece que el Estado, cuando tiene liderazgo y tiene voluntad política, tiene capacidad de convertir en culpables a aquellos a los que les aplica la ley, pero capacidad mediática, social, institucional, judicial, en todos los órdenes. Y tiene capacidad de poner en un problema a los líderes nacionalistas. Por ejemplo, habría podido hacerlo con las transferencias del Estado, estas que hace Montoro de vez en cuando. Pues podía haber pilotado esas transferencias de manera directa, restar los fondos al funcionamiento del gobierno, al funcionamiento del Parlamento y pagar directamente a las farmacias, a las escuelas, a los hospitales. Podía haber hecho algo de eso. Y en ese caso, y además podía haberlo vendido. Y el Estado tiene una capacidad de interlocución con todo el mundo mediático, financiero, en todos los órdenes, que le podía haber puesto a Artur Mas y a los dirigentes nacionalistas en un callejón sin salida. Claro, hablo aquí de cosas muy abiertamente que probablemente el que tenga que tomar las decisiones no puede hacerlo así. Pero el Estado tiene un gran poder si quiere ejercerlo. Y además un gran poder democrático. Digo, para que no se asuste nadie. Sí, Santiago, mira, yo iba a preguntarte, como político que eres en potencia, bueno, en asco y en potencia, por decirlo con el lenguaje aristotélico. Vamos a ver, partiendo inmediatas, viendo cómo está la situación de España en materia de panorama ideológico y viendo que no hay unas señas de identidad en las que el pueblo español se reconozca. Si uno, por ejemplo, estudia la mitología de Estados Unidos, ves que a pesar de las diferencias que pueda haber entre demócratas y republicanos, hay una mitología que a su vez va ligada a una ideología común, como uno puede tener en su casa, pues yo que sé, la bandera confederada, por ejemplo. Eso en España no lo tenemos.
Entonces, cuando analizas el panorama educativo español, por ejemplo, te das cuenta de que muchos de los males que tenemos hoy día se fraguaron ya en la inmediata transición. Es decir, ¿qué se puede hacer hoy día partiendo de la legislación que tenemos para reestructurar la vertebración del Estado desde el funcionariado? Cuando hoy día el funcionariado estamos traspasados a las autonomías con un discurso totalmente light, porque hoy día, por ejemplo, los profesores no tenemos ningún tipo de autoridad. La historia de España no se explica en los centros, y se explica desde el complejo de culpabilidad. Entonces, es muy difícil ser moderadamente optimistas cuando tenemos lo que tenemos. Es decir, yo, por ejemplo, creo que Wert ha cometido un grave error, porque podría haber hecho lo que debería haber hecho, y yo creo que la ley que hizo pues, no estaba a la altura de lo que muchas personas esperábamos. Es decir, para ese viaje no hacían falta alforjas. Es una ley que no cambia nada. ¿Qué ley? ¿Qué ley? ¿La de No, la de educación. Y bueno, Rajoy como político pues dijo una verdad a medias, y es cierto. Bueno, todas las leyes de educación que ha habido hasta ahora en España son de un marco ideológico, pero es que el PSOE, el PP no ha demostrado tener o ser capaz de articular otro tipo de discurso que supere esas confrontaciones autonómicas y que además convierta al funcionariado en ese elemento de autoridad que es intrínseco, como ya sabía Raymond Aron, por ejemplo, en Francia, para vertebrar un discurso común. Es decir, si hoy día el profesorado está totalmente obnubilado por ese discurso pedagogista que hace las veces de lo que en el régimen de Franco era el discurso escolástico, con la diferencia de que por unos escolásticos algo sabían y tenían unos principios morales que eran los de la tradición platónico-aristotélica, pero es que hoy día, bueno, ya lo ha denunciado Joaquín muchas veces, o sea, el discurso rusoniano, piagetiano, ha sido un desastre absoluto, total, pero es que el único discurso común real, que además vertebra las tres capas sociales, la basal, la conjuntiva y la cortical, es la picaresca. Es decir, yo te hablo, por ejemplo, de Asturias, ahí en Asturias no hay partido nacionalista fuerte, pero eso no ha evitado que digan, no, yo estoy en el paro, oye, no, pero eres profesor de lengua, tranquilo, que te reconvierto en profesor de asturiano mañana mismo. Sin problema, el caso es dar clase, el caso es trabajar. Entonces, desde el momento en que el discurso autonomista se ha convertido en un discurso que genera trabajo, porque la gente vota aquel que lo emplea, es muy difícil reestructurar eso para crear una visión unitaria. Yo también estaría a favor de una república con tal de que fuera centralista, prefiero más una república centralista que no una monarquía de papel. Pero ¿cómo reestructuramos eso? Si hoy día el principio de autoridad es lo que precisamente, no más que ver esto, lo que tú decías hoy en la razón, está totalmente desestructurado. Si cuando, por ejemplo, la gente habla de calidad de educación, pues eso, como el ser de Aristóteles, el ser es uno, pero se dice de muchas maneras. ¿Qué entiende usted por calidad? El aprobado gratuito, por el mero hecho de nacer, tener el aprobado, eso es lo que se está practicando, porque yo me reconozco como un profesor corrupto, o eso, o el suicidio, o la depresión, o estar de baja constantemente. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo veo fatal. Has tocado... La verdad que has tocado muchos temas y muy amplios, ¿no? En primer lugar, a la cosa más política. Claro, cuando Rajoy decía, las leyes de educación las han hecho los socialistas, y lo decía vanagloriándose de que era culpa de los socialistas. No, es que habéis gobernado 12 años en España y es responsabilidad vuestra no haberos atrevido a hacer otra ley. Más allá de esto que decimos todos, de que lo deseable sería una ley que sobreviviera a los cambios de gobiernos, etcétera. Pero lo cierto es que las leyes han sido todas socialistas. ¿Y qué ha hecho Rajoy? ¿Qué ha hecho el PP? Pues cuando ha intentado hacer una ley de educación distinta, ha tenido el enfrentamiento fundamentalmente de los nacionalistas, que eran los que le apoyaban, y entonces no se atrevieron a hacer una ley de educación en condiciones. Yo creo que ya no valen medias tintas en lo que tiene que ver con la educación. O está en manos del Estado, para que esté en manos de los padres, en definitiva. O está en manos del Estado o no está. Pero no se van a poder arreglar las cosas con la legislación actual, confiando en que vuelva a funcionar la alta inspección del Estado, confiando en que se cumplan las sentencias de los tribunales, etc. El otro problema que has tocado, yo creo que ya es de educación, pero no de educación reglada, va mucho más allá. Ponías el ejemplo de aprobar suspendiendo, o sea, pasar de curso suspendiendo, pero claro, yo me estoy viendo aquí a Artur Mas y al Rey, y voy a hacer una comparación con mi hijo, que mi hijo viene, no es la más afortunada, pero bueno, mi hijo es que viene con medalla siendo el último en la competición deportiva. Pobrecillo, una vez. Lo que quiero decir es que se premia el fracaso, y me parece que es importante
enseñar frustración desde la más tierna infancia. Y hoy eso no se enseña. Si los niños no aprenden que en la vida te vas a sentir frustrado en muchas ocasiones, te vas a encontrar el fracaso, la enfermedad, la muerte de los seres queridos, que no vas a conseguir aquello que quieres a la primera de cambio, pues ¿cómo vamos a pretender que un presidente de un gobierno autonómico admita la frustración o admita frustrar a todos los que le rodean después de embarcarles en una cosa así? Es imposible. Entonces hay que tomar las riendas de la educación de una manera centralizada y con paradigmas completamente distintos a los que conocemos en la actualidad. Y, por supuesto, hay que recuperar la autoridad del profesor y la autoridad de los padres, que solo la ejercen ante el profesor. Los padres solo parece que tienen autoridad cuando tienen que ir a defender a sus hijos ante el profesor. Es el único momento en el que admiten autoridad. Eso sí, luego los que tienen la autoridad, bueno, y en realidad admiten esa autoridad porque no la tienen, porque la autoridad la tienen sus hijos en casa. Y no voy a entrar en... Bueno, podemos entrar en el Código Civil, en poder reprender a los hijos a través de un cachete cariñoso en el dodotis desde la más tierna infancia, cosas que ya no se pueden hacer, porque el niño no se puede frustrar. Y estamos construyendo una sociedad débil, una sociedad, yo creo que peligrosa y autodestructiva. O sea, que, claro, es que has tocado un tema que va mucho más allá de las autonomías, ¿no? Buenos días. A ver, Santi, en parte ya me has contestado a través de la respuesta que has dado a otra persona, pero yo quería decirte que sinceramente no comparto esas afirmaciones que haces tan tajantes sobre el perfil político del presidente del gobierno como un perfil de un político acomplejado respecto concretamente a lo que es la unidad de España. Incluso creo que ha sido un poquitín maluco, vamos a decirlo así, cuando dices que Rajoy pues está hablando de cómo es que Cataluña no saldrá de Europa. Cuando eso, si no tengo aquí textualmente lo que dijo, pero si no me equivoco, él dijo que España no se va a romper, que Cataluña no saldrá de España, y eso lo dijo de manera muy contundente. Si no estoy equivocada, si no me corriges. Yo he aprendido justamente como socia de ENAES a valorar, o por lo menos a tener esa duda sincera sobre si el posicionamiento político del Partido Popular es realmente un posicionamiento acomplejado, timorato, o es más bien un posicionamiento político prudente que sopesa los pros y los contras. Y concretamente en este gobierno último, el de Mariano Rajoy, pues ya sabemos, no vamos a reiterarnos, ha tenido que lidiar con una situación económica, como bien sabes, muy jodida, perdón por la palabra, y quizás es verdad que puede uno esperar que hubieran tenido a lo mejor un poco más de contundencia en algunas cosas, y ahí quizás van un poco a la rémora, pero yo pongo en cuestión, en definitiva es lo que te quiero decir, que realmente estemos hablando de un partido en el gobierno timorato, acomplejado y tímido. Yo creo que de momento tengo la duda sincera sobre si eso realmente es una posición política prudente. La segunda parte iba a preguntarte, porque desde el posicionamiento político que tú mantienes, te iba a preguntar cómo atajarías tácitamente las posibles reacciones que ante el panorama tan desolador antiespañol que presentaste en tu ponencia iban a producirse si realmente metemos, pues yo que sé, aplicamos la ley, metemos a más en la cárcel, entramos con tanques, bueno, que sé yo lo que imaginarás que se puede hacer en ese sentido. Bueno, dije eso por decir algo, ¿no? Pero como en parte ya lo contestaste, crees que no, si te he entendido bien, lo que crees es que no es para tanto, que sería el primer día 4 manifestaciones, el segundo día serían 2, servirían por ahí las cosas, ¿no? Sí, bueno, empezando por ahí, pues lo atajaría, evidentemente no con tanques, que son absolutamente innecesarios en estos momentos y que creo que están mucho mejor haciendo maniobras y en misiones internacionales y no para cosas de política interior. Más les gustaría a algunos que reaccionáramos como si de política exterior se tratase. Por lo tanto, con antidisturbios y con la aplicación de la ley, es decir, con la Fiscalía, con la Abogacía del Estado y poco más. En relación con mi consideración de Rajoy, voy a ser un poco más maluco todavía. No, yo no había dicho
que Rajoy fuera acomplejado, lo había llamado timorato y... No, timorato no, perdón, eso lo has dicho tú, pero bueno, también lo añado. Había dicho fatalista, ¿verdad? Sí, pero en realidad lo que se deriva del análisis que yo hago de Rajoy es una actitud timorata y acomplejada. Yo creo que no es prudente. Creo que la prudencia, siendo muy benévolos, es lo que han ensayado los políticos españoles con los nacionalistas en los últimos 30 años. Y la prudencia ha fracasado. El acuerdo, bien intencionado, siendo muy benévolos, digo el acuerdo y no el chalaneo, que podría ser otro modo de interpretarlo, es lo que han ensayado los políticos españoles con los nacionalistas durante 30 años. Y ha servido para que nos encontremos donde estamos. Toca hacer otra política. Toca hacer una política más valiente, más audaz, de aplicación de la ley y de darles en la cresta. Y de que sus acciones contra la legalidad constitucional tengan consecuencias. Y de decirles que los acuerdos políticos a los que se habían llegado con ellos, una vez que los han traicionado, que han sido desleales, ahora mismo nosotros ya tampoco creemos en ellos. Porque, por ejemplo, el autonomismo, siendo un punto de encuentro, a mí me parece increíble que el Partido Popular lo defienda como un ideal en estos momentos. Es como cuando un matrimonio se rompe y uno parece que sigue casado, sigue abrazado a esa unión y la otra persona ya no está. Aquí ya no hay ningún acuerdo, está roto. Por lo tanto, esa posición que dudabas de si era prudente, pues yo en realidad la veo muy imprudente porque es la que nos está llevando al abismo, es decir, la falta de acción y la falta de decisión. Luego hay una referencia que yo oigo mucho en todos los debates a los que asisto. Es que la situación económica era muy grave, entonces el gobierno pues, tenía que estar centrado en esto. No lo dudo. Y creo que la situación en la que los socialistas dejan la caja pues es tremenda. También es verdad que sigue aumentando la deuda pública porque sigue existiendo déficit año tras año. Es decir, no se han abordado las reformas estructurales del Estado necesarias para reducir la deuda pública. Con superávit anual, no hay otra fórmula. Y encima, como nos sobra, le damos 10.000 millones de euros a los políticos griegos, que en fin. Te decía esto porque es verdad que había una, entre comillas, prioridad económica. Digo es verdad con la boca pequeña, porque me parece que de la crisis económica saldremos tarde o temprano, mejor o peor, sufriendo mucho todos y unos más que otros. Pero de la crisis de unidad nacional es probable que perdiendo una parte del territorio no salgamos nunca y que nos arrepintamos toda la vida y se arrepientan nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Lo que quiero decir es que una crisis de carácter material, económico, pues sí, nos puede hacer sufrir a unas pocas generaciones, pero una crisis de la que se derive la ruptura del país es definitiva. Con lo cual, es lo más grave que tenía que enfrentar el gobierno. Y como siempre me encuentro con ese argumento de la posibilidad económica, yo alguna vez les he dicho a Pablo Casado, se lo dije hace poco, porque para excusar que no habían derogado la ley de memoria histórica, que no habían hecho lo que dijeron con el aborto, con la alianza de civilizaciones, con tantas otras cosas, invocó la prioridad económica de, bueno, pues que Rajoy hubiera nombrado ministros a De Guindos y a Montoro, a los demás los deja en casa, nos ahorramos 14 ministerios y los últimos meses de gobierno, si tienen que tomar alguna decisión económica, los traen a todos. Eso no vale. Un gobierno tiene que gobernar y hay mucha gente y tiene una gran estructura de funcionarios, de personas que tiene capacidad de nombrar. El gobierno tiene que actuar en todos los frentes. Es más, la crisis económica, sin ninguna duda, está agravada por lo que ocurre en Cataluña. Y al no responder de una forma tajante, yo creo que se... Entonces, además está un poco desactivado respecto a las info. No. Sí, bueno, ya el tiempo nos dará o quitará la razón, pero la verdad es que pienso que no. O sea, mira, desactivado estoy yo. Este señor no está desactivado, está aquí con el Estado. Yo le pedí una recepción hace tiempo y todavía no nos ha recibido. No, lo entiendo, no lo digo. Bueno, él representa la sedición. Y esto es un premio. Entonces, este señor no está desactivado, de verdad, No, pero no estoy de acuerdo contigo. Porque supuestamente sedicioso o no, lo que está claro es que
que es el representante legal de un territorio español. El rey se reúne habitualmente con todos los presidentes de las comunidades, ¿por qué no se va a reunir con él? Es decir, para mí eso que tú estás poniendo como ejemplo no es un ejemplo, no es una manifestación o un síntoma de nada, me parece parte de la realidad política y ya está. Entonces, y cuando hacemos esas críticas tan, bueno, que yo muchas veces también comparto al Ejecutivo actual, pues yo diría que como decimos aquí en Cantabria, hay que arar con los bueyes que tenemos. Y los bueyes que tenemos, pues no son precisamente maravillosos, pero son los que tenemos, claro. Tenemos una sociedad golpeada por la crisis, de manera, y esa crisis que no solo es económica, también afecta a otros aspectos morales y de compenetración con el país y demás. O sea, una sociedad bastante desmoralizada. En cierta medida, las autonomías, lejos de haber, ayudado al fortalecimiento del Estado, pues de alguna manera ha incrementado el concepto de Ortega de la España invertebrada. Y una España invertebrada, y que además sale de una guerra civil, de enfrentamiento entre unos y otros, pues claro, cuando conseguimos o cuando pretendemos ponernos todos de acuerdo para hacer algo, pues hay muchas heridas todavía pendientes, ¿no? Después, tenemos que asumir que lamentablemente la izquierda española, pues por aquello de que debíamos de ser todos colegas contra Franco, pues siempre ha contado con el visto bueno de la izquierda española. Y sigue contándolo, y sin ningún tipo de crítica intelectual ni política. Es decir, somos los amiguetes, los colegas. Entonces, pues eso, se llegó a instaurar una situación en la que ser nacionalista catalán es maravilloso, o vasco, o gallego, o de donde sea, pero ser español es una especie de cosa bastante cutre. Entonces, bueno, pues eso es una pequeña parte de los bueyes que tenemos. Y con esos bueyes es muy difícil exigirle a un gobierno que sea contundente, que actúe con una fuerza, porque esa fuerza se le da por los ciudadanos. Entonces, si los ciudadanos no le aportamos esa fuerza, ¿vosotros pensáis que en este momento el país está preocupado? No, nosotros, y seguramente una parte del país sí lo está, pero gran parte del país no, entre otras cosas porque están acostumbrados a que los partidos nacionalistas siempre estén con el viene el coco, como no acaba de venir, pues ya partimos de que eso es así. ¿Y va a pasar algo? No va a pasar nada. ¿Está en peligro la nación? ¿Qué va, hombre? Si llevamos así mucho tiempo, no va a pasar nada. Y claro, bueno, pues con esa situación, que en el fondo es una falta de apoyo, no solo por parte de la sociedad, sino también del partido político que tenía que estar ahí apoyando, que es el Partido Socialista, si tuviera sentido de Estado, pero como ya vemos que no lo tiene, es muy difícil exigirle al único partido potente que sí que tiene sentido de Estado que actúe como si tuviera una fuerza que actualmente no tiene. Bueno, yo comparto el análisis general que hace completamente, pero estoy convencido de que el liderazgo político engorda los bueyes y que cuando hay... creo en el poder que tiene el Estado, creo en el poder que puede ejercer un gobierno, que puede ejercer un líder, en la capacidad de arrastre que tiene, de convicción, y eso es lo que yo no percibo en estos momentos. La situación evidentemente es muy difícil, ninguno pensamos que sea fácil, de hecho hemos estado hablando de las consecuencias que tendría la aplicación de la ley porque somos conscientes de que tendría consecuencias, ¿no? Pero entendiendo la situación general y además poniendo la responsabilidad en quien la tiene en su justa medida. Evidentemente la responsabilidad del Partido Socialista en materia nacional es que es de carácter criminal y se encuentra en este caso el Gobierno y el Partido Popular con una falta de apoyo por parte de la izquierda muy grande. O sea, esas dificultades yo las entiendo y soy consciente de que hay que asumirlas,
pero creo que aún así es posible ejercer el liderazgo político y arrastrar al Partido Socialista, igual que Aznar arrastró a Zapatero a la aplicación de la ley de partidos cuando éste no quería aplicar la ley de partidos. Y el Partido Socialista tuvo que asumir la ilegalización de las marcas políticas de ETA, en un momento en que el Partido Socialista ya estaba con Eguiguren negociando con ETA. Es decir, que el liderazgo político es determinante. Y en relación con el encuentro de Su Majestad el Rey Artur Mas, que es el representante ordinario del Estado en Cataluña, claro que es el representante del Estado en Cataluña. Yo creo que hay que cumplir las leyes, pero no hay ninguna ley que le obligue a recibirle. O sea, yo creo que el jefe del Estado y el Gobierno pueden jugar con los tiempos, con este tipo de encuentros, de una manera muy clara. No están obligados a recibirle, no incumplen ninguna ley. Es una posibilidad que yo creo que demostraría también la capacidad del Gobierno de dar una respuesta. Esto da una sensación a mucha gente de cierta impotencia, de le reciben, sí, como a cualquier otro, como si no pasara nada, como si no hubiera hecho nada. Yo, francamente, creo que siempre que no se incumpla la ley, se puede evitar recibir a este señor. Yo solamente puntualizar una cosa respecto a la posibilidad de que sea procesado Artur Mas. Ya está procesado, en su momento se está investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y su condición de diputado, además de presidente de la Generalitat, no exige el suplicatorio a la Cámara. Es decir, el Parlamento no tiene que pronunciarse, podemos estar tranquilos. Es decir, el Parlamento, por muchas mayorías que pudiera tener, no puede decir nada, sino que si el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decide procesarle y decide en un supuesto pues inhabilitarle, condenarle con una inhabilitación o cualquier otro tipo de condena, lo hará siguiendo el procedimiento habitual. Es decir, otra cosa son los tiempos de la justicia. Que son tremendos. Pues yo te agradezco, Matías, la aclaración, porque la verdad es que la pregunta anterior me había generado dudas, y eso que somos nosotros también como Vox los que hemos puesto una de las querellas contra Artur Mas. En concreto son los delitos de desobediencia, malversación de caudales públicos, sedición, rebelión y otro más, ya no me acuerdo, ¿no? Pero vamos, me alegro de lo que dices, un problema menos, aunque con los tiempos de la justicia yo tampoco confío. Bueno, yo solo quería hacer un comentario, y es que a raíz de lo que habéis comentado antes del problema que se enfoca mucho al señor Artur Mas, y es que nos equivocamos y enfocamos la cuestión solo ahí. No es un problema que acabe el del separatismo con Artur Mas, y no es un problema, como he escuchado por aquí, de prudencia del Partido Popular o no. El problema está en que el nacionalismo como tal, el sentimiento disgregador, está no solo en las comunidades autónomas gobernadas por los nacionalistas, sino en aquellas comunidades autónomas donde incluso el Partido Popular, con mayorías absolutas, permite que el nacionalismo entre en sectores fundamentales como la educación. Y lo digo yo desde Baleares, cuando con gobiernos del Partido Popular con mayorías absolutas el nacionalismo está presente. O sea, no es un tema de prudencia del Partido Popular, sino es un problema de cesión sistemática al nacionalismo. Por lo cual estoy en contra de dejar el comentario para no desenfocar y que el problema además no acaba con Artur Mas. Gracias. Bueno, te agradezco esta precisión. Yo además estoy hablando del problema de Cataluña. Yo, siendo vasco, como podéis ver, no pienso que este problema no lo tengamos en otros sitios. Y a mí, por no hablar solo del Partido Popular, me preocupa tremendamente que en Cataluña, en Navarra y en mi tierra, el Partido Popular y el Partido Socialista se han convertido en fuerzas residuales. Me parece que es dramático, no ya desde el punto de vista de esas siglas, que es cosa de ellos, sino desde el punto de vista de unidad nacional. Es decir, que los partidos, que con todas las imperfecciones que tienen, y nosotros aquí les las ponemos todas, eran los partidos nacionales, se han convertido en irrelevantes en aquellos sitios donde se pone en cuestión la unidad nacional, y se han convertido en irrelevantes precisamente por haber dimitido de sus obligaciones. En el caso del País Vasco, es tremendo, ¿no? Porque desde desde que ocurre lo de María San Gil, permanentemente la disminución de apoyos ha sido constante. ¿Y por qué? Porque ahí había unos que decían, no, es que tenemos que estar más pegados a lo que cree la sociedad vasca, porque es que este discurso que teníamos era muy radical. Bueno, pues el discurso radical te dio 330.000 votos, y en las elecciones que vienen vas a tener menos de 100.000. ¿Qué significa eso? Que hay mucha gente a la que has abandonado, a la que ya no le representas y que se abstiene o vota
a otras opciones, y yo la verdad que veo con muchísima, representando otra fuerza política, veo con muchísima preocupación la desaparición en Cataluña, País Vasco y Navarra del Partido Popular y del Partido Socialista. UPN no me parece ninguna garantía en Navarra, porque al final tiene también un discurso localista que no me gusta, y es verdad que en Cataluña al menos está, con todas las discrepancias que yo pueda mantener, está la opción de Ciudadanos, que además con una perspectiva muy halagüeña en las encuestas, que nos hace tener algo más de tranquilidad. Y bueno, luego también está, yo creo que no podemos dejarlo pasar, lo que está ocurriendo, es decir, lo que están haciendo los nacionalistas, que aparentemente no están haciendo nada. Están observando a ver qué es lo que pasa en Cataluña. El nacionalismo funciona como que una carrera de relevos, hay unos que están en la vanguardia, otros en la retaguardia, y hoy en la vanguardia está Artur Mas. ETA y el nacionalismo vasco están en la retaguardia, incluso mirándose entre ellos, viendo a ver qué es lo que pasa. Ese es un problema que tendremos encima de la mesa, yo creo que muy pronto. Muy bien, pues hemos cumplido el tiempo que estaba previsto. En lugar de un cuarto de hora de descanso, pues lo dejamos en 6 minutos, por ejemplo. Venga, muchas gracias.